Hola, esto es El Rey va Desnudo y yo soy Mauricio José Schwartz y les agradezco que me acompañen. A lo largo de los años, uno de los problemas que ha habido con el uso de la energía nuclear para la generación eléctrica ha sido, por supuesto, los residuos nucleares, que tienen efectivamente unas características que plantean un problema, pero los problemas son para resolverse. A lo largo del tiempo lo que hemos escuchado son numerosos argumentos sobre los residuos nucleares expresados generalmente por gente que no tiene idea de cómo funciona el tema de los residuos nucleares, o porque escuchó algo, o porque tiene datos directamente inventados, o porque tiene información de tiempos pues bastante antiguos que afortunadamente ya no son los actuales, y que no están al tanto, por supuesto, de lo que ha avanzado la ciencia y la tecnología. ¿Por qué es lo que hacen la ciencia y la tecnología, hombre? Es avanzar. Entonces, precisamente para hablar de este tema, me da muchísimo gusto tener con nosotros a Lara Duro. Gracias por acompañarnos, Lara, de verdad. Gracias a ti, Mauricio. Lara Duro es Chief Executive Officer o directora general y presidenta de Anfus 21 Group, grupo de empresas de consultoría ambiental con oficina central en España y filiales en Chile y en Perú, parte del grupo británico RSK, del que dirige la división para Europa y América Latina. Es doctora en química por la Universidad de Barcelona, además de haber cursado varios posgrados, y es una experta internacionalmente reconocida en gestión de residuos radiactivos. Es autora de más de 80 publicaciones en revistas científicas y libros sobre el tema, y ha preparado a multitud de alumnos de doctorado, además de hacer divulgación, por supuesto, sobre el tema. Bueno, agradeciendo de nuevo. Lara, vamos por el principio. ¿Qué es un residuo radiactivo? ¿Qué es un residuo nuclear? Bueno, normalmente hablamos de residuos radiactivos y residuos nucleares refiriéndonos a cosas diferentes en algunas ocasiones, ¿no? Porque cuando hablamos de residuos radiactivos o residuos nucleares, todo el mundo piensa en los residuos que provienen de la generación eléctrica, es decir, de la generación eléctrica a partir de las centrales nucleares. Pero no todos los residuos provienen de la generación eléctrica. De hecho, la mayor parte del volumen de residuos, la mayor parte no, pero mucha parte del volumen de residuos provienen de otras aplicaciones de la energía nuclear. Es decir, la energía nuclear se utiliza para generar electricidad, pero también se utiliza para muchas otras aplicaciones, por ejemplo, aplicaciones médicas, por ejemplo, aplicaciones de investigación, por ejemplo, de datación de aguas, de esterilización de cultivos, se utiliza de datación de obras de arte, por ejemplo, se utiliza para muchísimas aplicaciones. Entonces, en todas esas aplicaciones generamos residuos radiactivos, así como también de la producción eléctrica a partir de las centrales nucleares. Entonces, esos son los residuos radiactivos, los residuos los materiales que después de su utilización para determinadas aplicaciones, pues siguen conteniendo una radiactividad que queda en el material y que ya no se utiliza para nada más a priori. Es muy curioso, me acabas de recordar uno de los grandes desastres radiactivos de la historia, que es el del Yonke Fénix en México, cuando una bomba de cobalto usada en medicina se mandó a un lugar donde se recicla material, se reciclan metales, y se acabó produciendo una enorme cantidad de varilla radiactiva que se utilizó en construcción, que aquello fue un desastre enorme que ni siquiera creo que es conocido en muchos lugares, y eso es un problema de residuos radiactivos, como los que mencionas, que no proceden de la generación eléctrica. Ahora, en el caso de la generación eléctrica, bueno, usamos... Sí, a ver si yo también estoy totalmente mal. Usamos uranio y usamos plutonio para generar electricidad. Es decir, lo que hacemos es utilizar la radiactividad para calentar agua, mover turbinas y poder usar nuestro telefonito móvil. ¿Cuál es el proceso que ocurre cuando este combustible se gasta y cómo se gasta? Claro, ahí es interesante lo que comentas, porque, a ver, nosotros hablamos, la gestión del material, una vez que ya la generación eléctrica en las centrales nucleares no es suficientemente rentable, dijéramos, el material combustible nuclear
está conformado por pequeñas pastillas de este tamaño, de 1 centímetro más o menos, que se colocan en una varilla. Esas varillas, diversas de esas varillas, se colocan en un bastidor, dijéramos, y es lo que conforma un elemento combustible, lo que se llama un elemento combustible, ¿no? Que como tú dices, pues ese combustible, que inicialmente es prácticamente dióxido de uranio, ese combustible pues va generando energía mediante reactividad, ¿no? El uranio se va desintegrando reactivamente, va generando otros isótopos y esa generación es la que produce la energía. Esa energía se utiliza para calentar agua y para mover turbinas. Es decir, el funcionamiento, dijéramos, es similar, o el proceso mediante el cual se genera energía es similar a cualquier otro proceso en el cual tú al final calientas agua y mueves turbinas, ¿no? Entonces, en una central nuclear, aproximadamente al cabo de unos 18 meses de funcionamiento, una parte de esos elementos combustibles se retira y se dice que son residuos, ¿vale? Se tratan como residuos radiactivos, como residuos nucleares. En nuestro país se sigue lo que se llama un ciclo abierto, es decir, ese combustible que se descarga de la central nuclear se considera que es un residuo y no se le da una utilización posterior. En otros países, ese combustible, como todavía tiene mucha radiactividad residual, no se trata como un residuo como tal, sino que se extrae parte de la radiactividad que contiene y se fabrica con ese combustible gastado otros combustibles que también se reutilizan en centrales nucleares. El hecho de utilizar un ciclo abierto o un ciclo cerrado, el ciclo abierto sería el nuestro, en el cual pues nosotros descargamos el combustible gastado y lo tratamos como residuo, o un ciclo cerrado en el cual ese combustible se descarga, se reprocesa y se fabrica otro combustible, es una decisión, es una decisión política. Hay algunos países que lo hacen, algunos países que no. Y en algunos casos pues se decidió no hacerlo por el hecho de evitar la proliferación nuclear, ¿vale? Porque claro, lo que se hace es se enriquece en plutonio porque ese combustible gastado pues tiene plutonio que se ha generado mediante la desintegración radiactiva del uranio inicial, ¿no? Entonces, una vez que se descarga en un ciclo abierto ese combustible, lo que se necesita es enfriarlo. Entonces, ese combustible gastado se pone en unas piscinas a enfriar. Las piscinas están en las mismas instalaciones de la central nuclear. Entonces, está allí durante un determinado tiempo en el cual se enfría. Lo que se hace es que el calor residual se elimina, se deja allí un tiempo determinado y entonces luego ese combustible gastado se almacena en seco, habitualmente, o en húmedo, en las piscinas, o en seco, en unas instalaciones especialmente diseñadas y preparadas para su almacenamiento, a la espera de su gestión definitiva. La gestión definitiva más aceptada ampliamente internacionalmente es el almacenamiento geológico profundo, que se trata, no sé si quieres que te explique un poquito de qué se trata. Sí, por favor. Profundo. Sí. El almacenamiento geológico profundo, como te decía, es la gestión definitiva del combustible nuclear más aceptada internacionalmente y consiste en el aislamiento del combustible a 500 metros de profundidad o más en formaciones geológicas estables. El diferente tipo de formación geológica depende del país, el concepto depende del país y de la disponibilidad de diferentes formaciones geológicas en cada país. Y el combustible, las varillas, dijéramos, o el elemento de combustible, se dispone dentro de unos contenedores metálicos de acero y en algunas ocasiones con un recubrimiento, con un contenedor exterior de cobre. Esos contenedores se colocan en unos silos, dijéramos, o bien en vertical o bien en horizontal, también depende del diseño. Esos contenedores se rodean de bentonita compactada. Bentonita es una arcilla con muy baja permeabilidad y cuya característica principal es que al contacto con agua se expande de manera que sella toda la porosidad de la permeabilidad, y en el caso de que hubiese alguna posible gota de agua que pasase por allí,
pues evitaría que esa gota de agua se pusiese en contacto con el contenedor. Y bueno, y después de esa bentonita compactada que está sellando el orificio, el agujero donde se coloca el contenedor, pues evidentemente esos túneles que han sido excavados para colocar los contenedores ahí a esa profundidad se rellenan con una mezcla del material de excavación y también otro material como por ejemplo bentonita, pero en este caso no compactada, que lo que hace es evitar pues cualquier, como te decía, cualquier posible gota de agua y aislar el residuo del exterior. Estamos hablando de excavaciones realizadas ex profeso para albergar esos contenedores y estamos hablando también de un modelo, de un concepto multibarreras, que se trata de aislar el residuo al máximo del exterior. Primero tenemos los 500 metros de profundidad en una formación geológica estable, luego tenemos las propias características del residuo nuclear gastado, que son muy insolubles, son materiales muy insolubles por contacto al agua. Luego tenemos el contenedor, los contenedores de acero o de cobre, la bentonita compacta alrededor, el material de relleno y la formación geológica. Es decir, que el concepto de seguridad se basa en un aislamiento multibarrera, secuencial, con el fin de, pues eso, evitar que haya ningún posible contacto entre ese residuo y la biosfera. Ahora, y la superficie del hombre. Lo que planteas es, estas cosas son peligrosas. Y lo que mucha gente dice... Claro, los residuos son peligrosos. Son claro. Peligrosos. Entonces, generalmente, además se habla de unas cantidades absolutamente industriales de residuos nucleares que están presentando un peligro continuo. Una carga de una central nuclear, no sé, la de Ascó, por poner un ejemplo, ¿cuántos residuos, qué cantidad de residuos nucleares puede realmente producir como para generar un problema, un riesgo enorme por el que debamos estar preocupadísimos? Pues mira, no tengo el dato exactamente aquí, pero en algún momento hice un cálculo, a ver si lo encuentro, y yo creo que la cantidad total que una persona necesitaría a lo largo de tu vida, la cantidad total, si una persona se utilizase solamente electricidad proveniente de energía nuclear, que generaría esa persona a lo largo de toda su vida como residuo, pues no me acuerdo si calculé que eran como 10 gramos o algo así, a lo largo de toda su vida. ¿Vale? O sea, la cantidad, claro, tienes que pensar, esto es una cosa muy importante que hay que considerar. A ver, la energía nuclear, ¿por qué utilizamos energía nuclear, no? Y esto sí que es un dato que es importante. ¿Por qué utilizamos fisión? Cuando estamos hablando de energía nuclear de fisión, ¿por qué? Pues porque la fisión de un átomo, un solo átomo de uranio 235, que es el uranio fisible que se utiliza para enriquecer el combustible nuclear, la fisión de un átomo produce 10 millones más de energía que la combustión de un átomo de carbono. ¿Sabes? Claro, la densidad energética contenida en el uranio es muy, muy alta. Entonces, por tanto, igual que la densidad energética es muy alta, cuando comparas el residuo generado, pues es muy bajo en cuanto a volumen. Y luego, una cosa es el residuo de alta actividad, que es el que se coloca, como decíamos, en este almacenamiento geológico profundo y que se coloca allí porque es radiactivo durante miles de años. Y otra cosa es el residuo de media y baja actividad, que es la gran cantidad de volumen de residuos que se producen no solamente del desmantelamiento de las centrales, de los cementos, de los edificios, etcétera, y de las otras aplicaciones de la energía nuclear, que eso es el mayor volumen de residuos que se generan y que esos son radiactivos durante un tiempo máximo de unos 300 años. Y esos no se almacenan
en almacenamiento geológico profundo, sino que se almacenan en superficie. Y la mayoría de los países poseen almacenes de residuos radiactivos de media, baja y muy baja actividad. En España, por ejemplo, existe un almacenamiento de residuos de media y baja actividad en el Cabril, en Córdoba, pero en todos los países existen. Entonces, estos están en continua operación y, bueno, al final, cuando se encuentren llenos, pues se recubren y ahí sí que hay una vigilancia durante unos determinado tiempo hasta pues, que el residuo se llega a niveles de radioactividad natural. Y luego otra cosa que también, en la que también quería hacer incidencia es que los residuos de baja y media actividad, por ejemplo, que estamos hablando que después de 300 años pues ya llegan a radiactividad natural, porque no olvidemos que estamos rodeados por radiactividad nosotros en el mundo, esos residuos dejan de ser radiactivos al cabo de 300 años. Pero, sin embargo, los residuos tóxicos que provienen de muchas de las aplicaciones industriales que tenemos en nuestro mundo habitual, esos residuos tóxicos nunca dejan de ser tóxicos. Es decir, el cromo nunca va a dejar de ser tóxico, por mucho que lo aísles. Pero el mercurio. Los residuos radioactivos o el mercurio, o sea, por dar un ejemplo. Pero voy a un ejemplo, es que a mí me preocupan mucho ciertas cosas que se dicen. Los residuos, por ejemplo, a mí aquí me suministra electricidad una termoeléctrica que quema carbón. Los residuos que emite al aire todos los días la termoeléctrica, que no voy a decir su nombre, ¿qué tan? O sea, me preocupan. Yo creo que si nos preocupan los residuos nucleares, debería preocuparnos también ese tipo de residuos que se emiten todos los días, que no ocurren cuando se termina una carga nuclear, sino Claro. cada vez que me llega un kilovatio, a mí me llega también la contaminación de los residuos del carbón quemado por la termoeléctrica. ¿Hay comparaciones? Claro, ahí es que ahí lo que tienes es, estamos en un poco una contradicción social básica, ¿no? Porque, claro, estamos diciendo, estamos en una situación de cambio climático, que estamos viéndola por todas partes, ¿no? Que cada vez tenemos pues fenómenos climáticos más drásticos, adversos, que está claro que están generados en mucha parte por nuestro efecto, ¿no? por el efecto de las emisiones que hacemos cada día, en cada momento, entre otros por la generación eléctrica, por la utilización de fuentes eléctricas que emiten CO2. Y sin embargo, estamos en muchas ocasiones dando la espalda a una fuente de energía que no emite CO2 y que incluso se ha reconocido se ha reconocido con la taxonomía verde, ¿no? De la Unión Europea. Entonces dices, estamos en un poco de contradicción interna con nosotros mismos y eso no quiere decir que esta energía, la energía nuclear, no genere residuos. O sea, sería ir en contra de la termodinámica, ¿no? Una máquina térmica es imposible que tenga un rendimiento infinito y, por tanto, cualquier máquina térmica generará residuos, ¿no? Entonces, sí que generan residuos y, evidentemente, sería tonto decir que los residuos radiactivos no son peligrosos. O sea, nadie está diciendo que no lo sean. Lo que sí que estoy diciendo es que lo que se necesita es una gestión adecuada de los mismos. Y actualmente existe una manera de gestionar adecuadamente los residuos radiactivos. Entonces, lo que es un sinsentido es negarse de per se, porque la energía nuclear, como tú sabes, pues se puso de largo muy mal. Se puso de largo la potencia de la energía nuclear con bombas atómicas, ¿no? Claro, una cosa es una bomba y otra cosa es una central nuclear. No tiene nada que ver. Para empezar, ya sé que estoy hablando mucho, pero disculpa que para empezar, eso es la idea. El enriquecimiento que tienes en el combustible, cuando hablo de enriquecimiento me refiero a el uranio que existe en la naturaleza. La mayor parte del uranio es uranio 238, que no es el fisible. Entonces, en las centrales nucleares se enriquece el uranio natural, con un porcentaje más alto de uranio 235.
que es el fisionable, ¿no? El que produce la energía. Entonces, el enriquecimiento de uranio 235 en el combustible de una central nuclear llega a un máximo un 5%, ¿sí? De uranio 235, frente a un 95 o más de un uranio 238, ¿vale? Depende del enriquecimiento que hagas. Claro, en una bomba atómica es a la inversa. Claro, claro. El porcentaje, o sea, no tiene nada que ver. Vamos Y a además bajar es una fisión controlada la que hay en una central. A ver, vamos a bajar al nivel Twitter, primero. Uno, y esto ya se lo comentó alguna vez, lo comenté una vez con Alfredo García, con Operador Nuclear. Sí. Las centrales nucleares no pueden estallar precisamente por lo que tú dices, no tienen la masa crítica necesaria para que se produzca una explosión atómica, que no nuclear, que tiene más que ver con el hidrógeno. Vale. Pero en Twitter lo que vas a encontrarte constantemente es que te dice, pero es que los residuos los tiran al mar. Los tiraron al mar, es cierto. ¿Cuál fue esa historia, por favor? Bueno, hay dos cosas. Una son las pruebas que se hicieron en el atolón de Mururoa, como tú sabes, hace, no recuerdo qué años fue, pero se hicieron pruebas de explosiones atómicas en el atolón de Mururoa en el Pacífico. Se hicieron pruebas submarinas. Y luego, durante un tiempo, lo que pasa es que no sé los detalles, sé que hubo algunos contenedores que se tiraron a las fosas profundas del Atlántico. No te sé explicar mucho, pero no tengo los datos exactos y además hay mucha literatura gris a ese respecto. Sí. Pero evidentemente eso fue una práctica que se hizo durante muy poquísimo tiempo y nada controlada, y eso no es lo que se hace con los residuos reactivos, no es lo que se está haciendo. No se hace desde hace... Ya te lo digo. De hecho, una cosa que también es importante que sepáis, así hablando, es que no existe todavía ningún almacenamiento geológico profundo en operación para residuos radiactivos provenientes de las centrales nucleares. Existe en Estados Unidos el Waste Isolation Pilot Plan, que contiene los materiales radioactivos que provienen del programa militar de Estados Unidos, ¿vale? El WIP. Pero es el único almacenamiento geológico profundo que existe. El resto están o bien en proceso de construcción, como por ejemplo Finlandia, que ya acabó de construirlo, todavía no está operando. Hizo el año pasado unas pruebas en agosto del año pasado, de hecho creo que hizo unas pruebas de instalación de unos contenedores no radiactivos para probar lo que es la operación de depositarlos allí. Suecia tiene la licencia, Francia también, Canadá ha seleccionado el site para el emplazamiento. Bueno, a ver, todos los países, Bélgica también, Suiza, todos los países están trabajando para poder contar con un almacenamiento geológico profundo para los residuos de alta actividad. Quiero decir que es una práctica aceptadísima y muy, muy estudiada desde un punto de vista científico y técnico. Científico y técnico porque cuesta. Claro, el mayor problema es la aceptación pública, como tú sabes, en todos estos procesos. Esa es mi duda, es a veces cómo explicar las cosas a quien no quiere oírlas, a quien está satisfecho. Claro. La gente, en muchas ocasiones, yo como divulgador que me dedico, me dice, es que quiero una explicación satisfactoria. Y digo, es que yo no te puedo dar una explicación satisfactoria, te puedo dar la explicación real, pero probablemente no te va a satisfacer porque te han creado una serie de expectativas. Pero vamos a un tema que tú decías y que me parece de lo más importante en este momento. Si los residuos radiactivos se presentan generalmente como basura, ya, no sirve para nada, es irreciclable. Y lo que me decías al principio, y quisiera que abundaras un poco en ello, es el hecho de que podemos rescatar, reutilizar estos residuos de la generación de energía eléctrica por la vía nuclear y utilizarlos de una manera más eficiente. Ya luego hablamos de cómo generar menos residuos, pero esto es clave, ¿no? Sí, lo que, como te comentaba, tú empiezas en el reactor, empiezas con uranio,
dióxido de uranio, ¿vale? Enriquecido por un cierto porcentaje en uranio 235, que es el que te produce la fisión. Claro, cuando tú descargas ese residuo, empiezas solamente con uranio y oxígeno, con O2, y acabas teniendo casi la totalidad de la tabla periódica en ese residuo, ¿vale? Y una parte muy importante de lo que tienes en ese residuo que se ha generado mediante las diferentes reacciones reactivas que se han producido es plutonio. Ese plutonio es responsable de la generación de pues, un 25% más o menos de la electricidad, de la energía que estás produciendo ahí. Claro, o sea, si un residuo es radiactivo significa que tiene una potencialidad que está produciendo energía todavía, ¿vale? Entonces, lo que hacen algunos países, como te comentaba, es tomar ese residuo y reprocesarlo. Reprocesarlo significa extraer separar los elementos que tienen capacidad de seguir produciendo energía, reconcentrarlos y de esa manera tienes una parte de ese residuo que sí que es residuo, que lo que se hace es vitrificarlo, ¿sí? Y ese residuo sí que se deposita también en una GP, se almacena hasta su deposición, y luego tienes lo que se llama el residuo, el combustible que se te proviene del reproceso, que se lo puedes utilizar en reactores nucleares también para producir energía. Francia, por ejemplo, ha utilizado el reproceso, Japón también, Suiza en su día también, Estados Unidos también. Actualmente se está dejando de realizar ese reproceso en algunos países, pues por diferentes motivos, también por motivos económicos, por motivos, como te comentaba, algunos países firmaron un acuerdo de no realizarlo con el fin de evitar que hubiese reconcentración de plutonio. Entonces, pero evidentemente ese residuo contiene mucha energía. Ese es el motivo por el cual tenemos que aislarlo, porque todavía contiene mucha energía. El plutonio, hay que aclararlo, es lo que se utiliza para armamento nuclear. Exacto. Ahora... Entonces, y por ejemplo, ahora... Bueno, perdona. No, sigue, por favor. No, que me iba a liar para otro lado. Hombre, magnífico. Yo me voy a ir a otro lado. Estamos hablando de fisión nuclear. La fisión nuclear es que un átomo se divide en dos y al hacerlo emite energía o emite un neutrón. ¿Qué sé yo? Ya no me acuerdo de la física que yo debería saber. Pero bueno, se fisionan los átomos. ¿Qué expectativas hay para la fusión nuclear? Y debo decir y recordarle a la gente que esto, que es como el grial, el santo grial de la energía, también tiene su equipo de oposición en Greenpeace y en Ecologistas en Acción. Es decir, gente que dice, no, eso no, porque como es radiactivo, y no se dan cuenta que el sol es radiactivo y que ellos son radiactivos, y que los plátanos famosamente son enormemente radiactivos por el potasio, pero se oponen a la sola idea de la fusión. ¿Cuál es la expectativa real? La fusión es cuando juntas dos me encantaría átomos. Me encantaría poderte responder a cuál es la expectativa real. Me encantaría. No se sabe. No lo sé. Es decir, claro, igual se sabe, yo no lo sé. La fusión nuclear, claro, de momento no es energéticamente productiva, porque se necesita más energía para producir la fusión que la que genera, ¿no? Claro. Actualmente es así. Pero claro, cuando consigamos, porque estoy segura de que la humanidad conseguirá reproducir fusión nuclear de una manera sostenible, será la gran panacea. Sí, pero de momento ya te digo que no hay evidentemente iniciativas que están investigando, ¿no? Como el ITER, el reactor de fusión del ITER, como el DONES en el sur de España, pero de momento no se ha conseguido, pero se están dedicando pues muchísimos recursos. Insisto, estoy convencida de que resultará. Me hace mucha gracia lo que has comentado anteriormente, que dices,
que todo es radiactivo, ¿no? Dices, es que dicen que estamos generando radiactividad por todos lados. Claro, es que todo es radiactivo. Es que, mira, ¿cuándo fue? Yo creo que fue hace 3 años que la Sociedad Nuclear Española pues hizo una serie de capítulos, un documental, ¿no? Una serie de capítulos sobre la energía nuclear. Entonces, el capítulo de residuos, cada capítulo entrevistaba a un experto sobre el tema y elaboraba sobre esto. El capítulo de residuos era yo, ¿no? La entrevistada. Y la locutora me preguntó, ¿la reactividad es algo artificial creado por el hombre? Y le contesté, no. La reactividad no ha sido creada por el hombre ni tan siquiera por la mujer, porque me hizo muchas gracias la pregunta así, ¿no? Pero es que estamos expuestos a radiactividad continuamente. Es decir, el mundo, de hecho, es posible gracias a que existen elementos radiactivos que producen calor, ¿no? O sea, nuestras rocas están llenas de elementos radiactivos. El granito tiene uranio, posee uranio dentro de sus materiales, ¿no? El uranio se desintegra, produce torio, el torio produce radón. Habéis oído probablemente mucha gente de los niveles de radón que existen en algunas construcciones hechas con granito y que no están bien ventiladas, ¿no? Los rayos cósmicos que nos llegan del espacio, pues generan también elementos radiactivos, ¿no? A lo largo de su camino. Es decir, la radiactividad está en todas partes. Otra cosa es que esté concentrada hasta el nivel que la tenemos en los residuos radiactivos. O, por ejemplo, se producen una parte importante de residuos radiactivos que se llaman NORM, ¿no? Son los que se producen por la explotación de los fosfatos. La explotación de los fosfatos para preparar, por ejemplo, fertilizantes, ¿vale? Los fosfatos habitualmente tienen uranio y tierras raras, ¿no? Las famosas tierras raras. Y algunos de esos elementos son radiactivos, ¿no? Entonces, ahí también se producen residuos que hay que gestionar. A lo largo de los muchos años que llevas tú en esto, ¿cuáles son los argumentos más absurdos que hayas podido escuchar? Me imagino que debes haber escuchado cosas absolutamente fantásticas y lisérgicas, ¿no? Pero, ¿qué has oído que asuste de lo que la gente llega a creer sobre la energía nuclear? Yo qué sé. Bueno, por ejemplo, a mí lo que me asusta sobre todo es la falta de conocimiento, que no es culpa de la gente, ¿eh? Uh-huh. Es que cuando hablabas antes de Greenpeace, ¿no? O de Ecologistas en Acción, claro, ha habido muchísima propaganda, si me permites la palabra, en contra de la energía nuclear. Y entonces se han utilizado tantos argumentos por esa parte denostando la energía nuclear y se han utilizado tan pocos por parte de la comunidad nuclear para contrarrestarlos, porque pareciese que a la comunidad nuclear como que le daba, no me atrevo a decir vergüenza, pero no se ha manifestado suficientemente. Entonces eso lo que hace es que haya una gran parte de desinformación por una parte de la sociedad que está emitiendo unos mensajes que no son ciertos. Claro, y las personas nos lo creemos, las personas no somos tertulianos que sabemos de todo, a pesar de que los tertulianos parece que sepan de todo, ¿vale? No saben de todo. Entonces, si cualquier persona habla de cosas que no sabe, que no entiende, puede enviar, y es lo que hace, enviar mensajes que realmente no son ciertos. Y si no hay nadie que los contrarreste, esa información queda, ¿no? Lo tenemos en la energía nuclear, pero podríamos encontrar tantísimos ejemplos en los cuales se da una información o desinformación y si no se contrarresta, ahí queda. Y en esta sociedad en la que vivimos ahora, en la que es tan fácil escuchar solamente lo que quieres escuchar, ¿sí? Si tú tienes una idea preconcebida, pues solo vas a oír a aquellos que tienen la misma idea que tú tienes, con lo cual no aprendes, no desarrollas criterio.
La burbuja Pero bueno, informativa. por ejemplo, gente diciendo que viviendo al lado de una central nuclear pues es peligroso porque se emite electricidad, o que el combustible está en contacto con el agua y que está contaminando el agua. Vamos a ver, el combustible no entra en contacto con el agua que sale de la central, ¿vale? Entonces, no sé. No sé, yo sí preferiría vivir junto a una central nuclear que junto a la termoeléctrica cuya chimenea se ve desde mi casa. Ya me imagino. No, y además, yo qué sé, cosas, bueno, cuando vuelas, claro, yo vuelo mucho, cojo muchos aviones, entonces mi dosis radiactiva debido a volar seguro que es altísima, ¿sabes? La que recibo. No sé, o sea, a medida que subimos en altura, pues recibimos una mayor dosis radiactiva, ¿vale? No sé, Y eso no viene de los residuos radiactivos, no quisiera eso yo proviene de... exagerar el asunto, pero pensaría que la variación natural debida a las mutaciones que ha permitido el proceso de la evolución también implica la presencia de elementos radiactivos, de rayos cósmicos de otro tipo que alteran el ADN y permite en parte esa variación natural de la que nos enseñó Darwin, que hoy traía una camiseta de él. Tu último, Mira, último un vuelo, mensaje. ¿Dónde está aquello? Espera, a ver, creo que lo tenía por aquí. Un vuelo de avión de París a Tokio. Si tú vuelas París-Tokio, recibes una dosis radiactiva equivalente a vivir 2 meses a 1500 metros de altura. ¿Vale? Porque claro, a medida que subes, la dosis radiactiva sube por lo que recibes, ¿no? Yo que vengo de la Ciudad de México, que tenemos una altura considerable, tengo suerte. Bueno, un último mensaje a la gente que teme, y el temor es absolutamente legítimo, puede estar equivocado, puede ser incorrecto, puede estar mal, pero es legítimo tener miedo de que pase algo, que te pase algo a ti, a tus hijos, a tus nietos, etcétera. A la gente que tiene miedo de la energía nuclear y de los residuos nucleares, ¿qué sería lo que le puedes decir? Mira, yo lo único que puedo decir es que confíen en sus científicos y que intenten forzar a que los políticos se rijan por criterios científicos y técnicos y no por criterios de más o menos popularidad. Porque al final los criterios científicos y técnicos, sobre todo en este tipo de contexto tan importante, son los que te dan la seguridad y la viabilidad de que los procesos estén bien planificados y que los residuos estén bien gestionados. Y la opinión pública está en muchísimas ocasiones, sobre todo en estos temas, muy desinformada. Y si los políticos lo que quieren es ganar votos, van a estar siempre dando la mano a la mayoría de las opiniones públicas y en muchas ocasiones lo que hacen es ir en contra de lo que dice la ciencia, lo que dice la tecnología. Y si nos fijamos en la fiabilidad que tienen las personas, el público en general, en sus científicos y en sus técnicos, vemos que en aquellos países en los cuales esta confianza es mayor, los procesos de gestión de residuos radiactivos están más avanzados y se realizan con mayor seguridad y mayor participación de la gente. Es decir, que confíen realmente en sus científicos, en sus técnicos y que no se dejen llevar, que desarrollen su propio criterio, que lean y que se formen. Porque al final la cultura es lo que te da, ¿no? Claro, porque uno de los trucos del populismo es precisamente desconfíen de los expertos que no saben nada y acabas con Robert F. Kennedy Jr. al frente de la salud en el país más poderoso del mundo. Lara, muchísimas gracias, ha sido un verdadero placer y lo único que puedo hacer es amenazarte con en alguna otra ocasión conversar acerca de lo que haces y del papel, sobre todo que tiene España en todo esto, que tiene una comunidad nuclear admirable. También yo he hablado con los jóvenes nucleares y con otras personas y creo que tienen mucho que decir. Muchísimas gracias de verdad y nos vemos en otra ocasión. No, gracias a ti por darnos voz, la verdad. Hasta la próxima. Muchas gracias.
saber las cosas es la única forma de enfrentarlas. Nuestro mundo lo ha hecho el conocimiento, no lo han hecho las creencias, no lo ha hecho la filosofía, no lo han hecho las pseudociencias, no lo han hecho los miedos, sino el conocimiento. Todo lo que tienes en tus manos, todo lo que te rodea, desde tu seguridad alimentaria hasta tu ropa, hasta tu autobús, todo ello ha sido logrado con el conocimiento. Un poquito de tener en cuenta que el conocimiento nos da mucho, quizás es útil para recordar que aquellos que nos quieren quitar el conocimiento no nos van a dar demasiado. ¿No cree usted?